Muy buenas noches. ¿Qué tal, hermanos? Gracias por acompañar. Este es el tiempo que vamos a considerar para continuar nuestro estudio de la lección número 13 en el monte Sinaí, cuando el pueblo recibe a través de Moisés esa ley, ¿verdad? La ley que Dios mismo ha dado a su pueblo. En lecciones anteriores habíamos ya estudiado, considerando ahí nuestra línea de eventos, la creación, la caída, diluvio, Babel, Abraham, Éxodo, y luego está la ley. Lo que quisiera resaltar es que antes de darle la ley, que representa más bien el trato que debe de tener el pueblo para con su Dios, o más bien el padre con el hijo con el padre, lo que queremos resaltar es que ellos fueron liberados previamente. Ellos fueron salvos de esa esclavitud y luego vino la ley. Qué interesante dato. No es al revés, no es que había una ley para cumplir para luego ser salvos. Bueno, es un dato no menor y en esta lección estuvimos haciendo una comparación acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, con Noé y también Moisés, ¿sí? En los dos primeros son pactos incondicionales, pero en este pacto con Moisés era condicional. ¿Qué significa? Que si el pueblo cumplía su parte, ellos iban a recibir la bendición. Si por el contrario no cumplían, recibirían la sanción, por así decirlo, la consecuencia o el castigo. Entonces, en esta lección vamos a analizar cómo respondió Israel al pacto. ¿Sí? En la última lección mencionamos justamente, o sea, por qué motivo Israel tenía que obedecer. Y un motivo suficiente era porque les salvó, ¿verdad? Les rescató de la esclavitud en Egipto. Entonces, por gratitud, o sea, en agradecimiento por todo lo que el Señor Dios hizo en la vida de ellos, por darles esa gran liberación, tendrían eh, suficiente motivo para obedecer los estatutos, las órdenes, los mandatos, los decretos. Y el Señor bendice, obviamente, al que obedecía. Y, ok, entonces hoy vamos a analizar este tema justamente acerca de cómo el pueblo de Israel respondió a ese pacto. Estamos estudiando este material que se llama Interconectado y está disponible desde la lección 1. Estamos cerca de los 100 videos disponibles ya para los estudios. Tenemos 55 estudios en total, 55 lecciones y estamos en la lección 13. ¿Cómo respondió Israel al pacto? Después de que Moisés leyera el libro del pacto a los israelitas, todo el pueblo se mostró de acuerdo con ese contrato. Y aquí vemos la respuesta del pueblo, que en cierta manera debería ser la respuesta de todos los hijos, ¿verdad? Los que creemos. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron. La frase ahí subrayamos, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. En otras palabras, vamos a obedecer. Qué interesante respuesta, ¿verdad? Si los israelitas hubieran pensado seriamente sobre lo que Dios esperaba de ellos y hubieran examinado con sinceridad su propio historial de quejas, protestas e infidelidades, habrían reparado en que les sería imposible cumplir con su parte del contrato que Dios hizo con Moisés. Y vamos a ver los testigos en esta situación, que son tres. Sí, tres testigos y vamos a analizar cada uno de estos testigos. En el pacto que Dios hizo con Moisés, la Biblia habla de tres testigos de ese contrato.
Primero, la ley, ¿sí? Segundo, el canto, ¿sí? El himno. Tercero, los cielos y la tierra. Veamos en cada uno de estos testigos. Primero, el libro de la ley. Dios enunció sus leyes a Moisés y las escribió en el libro de la ley, también conocido como el libro de instrucción. Curiosamente, Dios dijo a Moisés que el libro sería testigo contra el pueblo de Israel. Continuando con el punto 1, en Deuteronomio capítulo 31, verso 24 al 26 encontramos esta frase. Dice así: cuando Moisés terminó de escribir todo el conjunto de instrucciones en un libro, les dio la siguiente orden a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Y el 26 dice así: tomen este libro de instrucción y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor su Dios, para que quede allí como testigo contra ustedes los israelitas. ¿Qué quiso decir Dios con que el libro de la ley era testigo? Y todavía más importante, ¿por qué era testigo contra los israelitas? Siempre que se suscribe un contrato, los términos se exponen de forma clara. Las personas pueden observar y verificar si los términos se han cumplido o si se han quebrantado. Si las partes del contrato violan los términos de este, alguien puede tomar el libro de la ley, leerlo y decir: sí, esta ley se ha cumplido, pero esa otra se ha quebrantado, ¿sí? Y ahí tenemos como una ilustración el libro de la ley, el libro de la ley. Quebrantaron esta ley señalando, ¿sí? Quebrantaron esta ley y quebrantaron otra ley. Este es el libro de la ley que se convierte entonces en testigo contra el pueblo, para recordar si ellos realmente cumplieron o no cumplieron con esa ley. Por lo tanto, el libro de la ley demuestra o da evidencias de que la ley se cumplió o se quebrantó. Si la ley se cumplió, entonces el libro sería testigo a favor del pueblo de Israel. Si la ley, por el contrario, se quebranta o se quebrantó, entonces el libro sería un testigo contra el pueblo de Israel. ¿Se entiende? Entonces era un testigo eh, o a favor o en contra, dependiendo si es que Israel cumplía o no cumplía. Veamos el segundo testigo, el himno de Israel, el himno nacional de Israel. Dios también dijo a Moisés que escribiera un himno de esa nación, ¿verdad? De Israel, un canto para los israelitas. Este canto puede encontrarse en Deuteronomio 32. De nuevo, Dios dijo que este canto les serviría de testigo contra ellos, ¿sí? Así como en el primer testigo, la ley. Ahora el himno. Deuteronomio 31, 19 al 22 dice así: por lo tanto, escribe este canto y enséñalo a los israelitas. Ayúdalos a que lo aprendan para que me sirva de testigo contra ellos, pues los haré entrar en la tierra que juré dar a sus antepasados, una tierra donde fluyen leche y miel. Allí llegarán a ser prósperos, comerán todo lo que quieran y engordarán, pero comenzarán a rendir culto a otros dioses, me despreciarán y romperán mi pacto. Entonces, cuando les ocurran grandes calamidades, este canto servirá de prueba en su contra. ¿Por qué? Porque sus descendientes jamás lo olvidarán. Yo conozco las intenciones de este pueblo, incluso ahora que todavía no han entrado en la tierra que prometí darles. Así que ese mismo día Moisés escribió el canto y los enseñó a los israelitas. Este himno nacional no es como ningún otro canto que podamos escuchar actualmente. Ninguna nación podría tener este tipo de himno nacional.
¿Por qué? Primero, porque es una profecía. Segundo, porque fue escrito por Dios. En este canto, en realidad, Dios eh, les dice acerca del futuro, lo que va a acontecer. La canción expresa que los israelitas serían infieles, infieles al Señor, ¿verdad? Infieles a Dios. A pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos se olvidarían, se inclinarían ante ídolos que en verdad eran demonios y quebrantarían sus leyes. El desastre se cerniría sobre ellos por todas sus infidelidades, pero en última instancia Dios los restauraría. La segunda razón del por qué no es un himno cualquiera, porque aparte, primero es una profecía, segundo, fue escrito por Dios. ¿Se imaginan que el himno nacional de su país tuviera una letra acerca de las guerras, las victorias, los buenos y los malos tiempos que vendrán en el futuro? Y dependiendo del contenido, podemos cantarlo con mucha alegría, euforia, pero si en el contenido dice que vamos a tener luchas y que vamos a perder, yo creo que difícilmente lo entendemos, pero sí es algo que se aprende y eso es lo que hizo Moisés al instruirles, al enseñarles este himno. Claro, eso no es posible porque nosotros no conocemos el futuro, excepto la Biblia que nos muestra lo que va a acontecer más adelante según nuestro material. Y el libro de Apocalipsis nos habla de ese juicio, ¿verdad? Los apóstoles hablan de ese juicio. Pedro, por ejemplo, ya decía que el mundo antiguo fue anegado en agua, fue enjuiciado, ¿verdad? Hubo el diluvio universal. Y este mundo actual, este mundo presente, le está esperando el juicio y sería por fuego, ¿sí? Entonces fue escrito por Dios, es una profecía y obviamente nosotros no podemos tener este tipo de himno porque somos humanos, ¿verdad? Ningún humano puede escribir una canción profética porque nadie puede adivinar el futuro antes de que suceda. Nadie excepto Dios, ¿sí? Y si uno lee la Biblia, encuentra que Dios ha revelado a sus siervos lo que ha de acontecer en el futuro. De Dios son las visiones como también las interpretaciones. Él controla el futuro y conoce lo que vendrá. Así que este es un himno nacional único, ¿sí? A las personas del pasado e incluso a las de hoy les gusta probar y conocer su futuro. Por ejemplo, el famoso horóscopo, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo hoy? ¿Ya? ¿O qué va a pasar en el trabajo? ¿O qué va a pasar en el amor? ¿Qué va a pasar con esto, con lo otro? Como que el hombre está buscando siempre qué va a pasar. Está queriendo saber su futuro. Van a consultar con adivinos, contactar con algún mundo espiritual para que los espíritus le digan lo que ellos quieren saber, ¿verdad? Quizás piensan que sabiendo el futuro pueden tomar mejores decisiones. Irónicamente, Dios dijo a Israel su futuro. Le dijo lo infiel que sería, los desastres que vendrían sobre ellos. Sin embargo, conocer el futuro no impidió que sucediera tal como Dios lo dijo. Él no hizo que sucediera en el sentido de que Dios no los obligó a ser infieles, ¿verdad? Para aclarar. Dios, el Señor Dios, quería que ellos fuesen fieles. Sin embargo, los israelitas no prestaron atención a las advertencias que Dios hizo a todos. Conocer el futuro no los ayudó a hacer mejores decisiones, porque seguían teniendo un corazón malo, un corazón rebelde. Entonces, conocer el futuro no es precisamente una garantía de que todo va a salir mejor, porque este pueblo, sabiendo lo que iba a acontecer, y sí, fueron infieles, ¿verdad? Y no era precisamente lo que Dios deseaba, ¿verdad? Al igual que el libro de la ley, este himno nacional debía ser el testigo de Dios contra el pueblo, que quebrantaría las leyes de él. El himno nacional que sería cantado durante generaciones daría evidencias de eso al vivir la gente según la letra del canto. Ahí mencionamos entonces el primer testigo, la ley.
El segundo testigo, el himno. Veamos un último testigo, el cielo y la tierra. El cielo y la tierra fueron el tercer testigo. Después de escribir el libro de la ley, Moisés quería que todos los ancianos del pueblo escucharan la lectura de la ley para que Jehová pudiera poner al cielo y la tierra como testigos en su contra. ¿Dónde encontramos esto? Deuteronomio capítulo 31, verso 28 y 29. ¿Sí? La última parte del verso 28 expresa justamente eso. Como testigo, el cielo y la tierra. Voy a mencionar lo que dice el versículo 28 en adelante. Llamen ahora a todos los ancianos y a los funcionarios de las tribus para que les hable directamente y ponga al cielo y a la tierra como testigos en su contra. Yo sé que después de mi muerte ustedes se corromperán por completo y se apartarán del camino que les ordené seguir. En los días futuros les vendrán calamidades porque harán lo malo a los ojos del Señor y lo enojarán mucho con sus acciones. ¿Qué quiso decir Moisés? ¿Cómo podían ser testigos el cielo y la tierra? Curiosamente, incluso el primer verso del himno nacional hacía referencia a los cielos y a la tierra. En verso 1 del capítulo 32 de Deuteronomio dice, escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Cielos se refiere a los seres angelicales del cielo y tierra a la gente del mundo. Personas de todo tipo serían testigos del pacto de Dios y podrían observar si las leyes se cumplían de verdad o si se quebrantaban. De hecho, nosotros también podemos ser testigos cuando leemos la Biblia. En la Biblia podemos leer las leyes de Dios para nosotros, leer el relato histórico de lo que hizo Israel, comparar las leyes de Dios con lo que hizo Israel y decidir si éste cumplió o rompió el pacto. En resumen, tenemos este cuadro, tres testigos eh, a favor o en contra, si es que Israel cumplía o no el, el contrato, ¿verdad? Primero la ley, segundo el canto y tercero los cielos y la tierra. La ley, este es el contrato, dicta el estándar de justicia que acordaron Dios y el pueblo. El canto es el testimonio profético de lo que los israelitas harán en el futuro con respecto a la ley. Y tercero, los cielos y la tierra. Este es el testimonio de terceros. ¿Sí? Los cielos, seres angelicales, y la tierra, las personas que viven en el mundo, las personas que vieron cómo creían los israelitas, pueden decir si cumplieron la ley o no cumplieron. Muy bien, vamos a, bueno, adelantar un poquito el tema que vamos a tratar en el siguiente encuentro y sería esto. Desgraciadamente, los tres testigos dictaron el mismo veredicto. ¿Y cuál es ese veredicto? Que Israel fracasó. Entonces, saber el horóscopo, o sea, es indagar en qué es lo que va a pasar más adelante, no es garantía de que la persona va a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Israel en su propio himno tenía ya predicho lo que iba a acontecer. Israel fracasó y ahí tenemos los testigos, ¿verdad? La ley, ese contrato se lee en voz alta a toda la gente cada 7 años para que los israelitas supieran, por supuesto, que estaban rompiendo el contrato. ¿Sí? El canto profetizaba que los israelitas romperían el contrato y lo hicieron. El canto daba mal testimonio de ellos. Los cielos y la tierra. Al fijarse en cómo se comportaban, la gente podía ver que los israelitas habían quebrantado la ley de Dios. Veían que Israel había fallado. Ahora, dejemos
por un momento a, a los israelitas, ¿sí? Dejemos por un momento a los israelitas. Puede que no tengamos un himno nacional que hable del futuro, ¿sí? En nuestro caso, nuestro himno nacional habla más bien del pasado, ¿verdad? De que estuvimos bajo la opresión de otro gobierno y que finalmente con la fortaleza, la unión, y conseguimos la libertad, ¿verdad? Interesante. Pero habla del pasado, pero no del futuro. Pero sí, hablando en un contexto cristiano, ¿verdad? Los que creemos en Dios, creemos en su palabra, asistimos a una iglesia, conocemos las alabanzas, podemos examinarnos realmente entre paréntesis menciono esto, de que debemos siempre entonar el himno, las canciones con entendimiento, ¿sí? Con entendimiento. En- si decimos en una canción, en una alabanza, que somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Es una de las canciones que solemos escuchar en las iglesias. La pregunta es, cuando cantamos, ¿será que examinamos nuestra vida y realmente lo estamos cantando como una afirmación o esa canción es testigo de que realmente no estamos cumpliendo con lo que estamos cantando, ¿verdad? Si uno dice, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, pero nos callamos o no aprovechamos la ocasión para demostrar el amor de Dios, en ese caso, esa canción sirve como un recordatorio de que estamos fracasando en ese punto. Entonces, las canciones tienen contenido, obviamente, mensajes que nos llaman la atención. Tenemos la escritura, la Biblia. Leemos la Biblia. La pregunta es, ¿ponemos en práctica la escritura? ¿Sí? ¿Servimos a ese Dios grande? ¿Confiamos en ese Dios soberano? ¿Sí? ¿Y será que eh, tanto los cielos y la tierra, es decir, en seres angelicales o las personas que están alrededor de nosotros, será que dicen, este creo que es un cristiano porque sigue a Cristo"? Porque también pueden decir, ellos pueden decir, este dice ser cristiano, pero en sus acciones demuestran lo contrario. Entonces, queridos hermanos, amigos que están escuchando este pequeño estudio, qué bueno es examinarnos a nosotros mismos, ¿ya? Y tristemente en el caso de Israel fracasó. Dios deseaba que ellos fueran fieles, que sean eh, personas obedientes, cumpliendo el contrato, pero ellos no lo cumplieron. Y a pesar de todo, el Señor les ama, ¿sí? Al igual que a nosotros, ¿verdad? Dios nos ama y nos da la oportunidad de mejorar, de servirle, de tomar esa decisión y así como al principio, responder como el pueblo dijo, al Señor obedeceremos, ¿verdad? Haremos todo lo que Él nos dice. Ojalá que sea nuestra decisión y más que palabras sean acciones en realidad en nuestras vidas. Ok, dejamos hasta aquí por ahora. Seguiremos en nuestro próximo encuentro, ¿verdad? Agradezco a las personas que siguen los estudios y comparten los mismos. Entonces, si conoces a alguna persona que quiere aprender, puedes pasarle el video, el enlace. Con mucho gusto podemos compartir con ellos. Bueno, dejamos hasta aquí. Que el Señor les bendiga. Nos encontraremos oportunamente.